Había una vez un hombre cuyo nombre apenas se pronuncia en las Escrituras, pero cuya historia resuena como un eco potente entre los que alguna vez fueron arrastrados por el fuego de la rabia. Su nombre era Simón, pero lo conocían como el Celote. Nació en una Judía sometida por el Imperio Romano, entre los callejones de Jerusalén y las montañas del sur, donde la esperanza se mezclaba con la sangre. Fue criado en una casa sencilla, de piedra y polvo, donde la voz de la ley se escuchaba fuerte, pero el consuelo era escaso. Su madre murió al darle a luz y su hermano menor, Jesse, quedó paralítico tras una fiebre alta cuando aún era un bebé. La infancia de Simón fue marcada por el llanto, por la impotencia, por el silencio de un padre que ya no sabía cómo sostenerlos. Creció rodeado de injusticias, soldados que golpeaban sin razón, impuestos que arrancaban lo poco que tenían, rezos que parecían no ser escuchados. Su corazón se llenó temprano de una indignación silenciosa. Veía a Jesse arrastrarse por el suelo de tierra sin poder caminar y sentía que el mundo había sido diseñado para quebrarlos. Las promesas de las Escrituras, esa tierra libre, ese pueblo santo, parecían una cruel burla frente a la realidad. A los 15 años, después de ver cómo un legionario pisoteaba la cara de un anciano que no pudo pagar un denario, algo en él se quebró definitivamente. Simón comenzó a buscar respuestas fuera del templo. No quería rezos, quería acción. Fue así como conoció a los Selats, hombres entrenados en secreto que hablaban en susurros y juraban lealtad no a César, sino solo a Dios. Le prometieron lo que anhelaba, justicia. Le ofrecieron un lugar, una causa, una espada. Y él aceptó. Durante años se entrenó en los márgenes de la ciudad. Entre rocas, cuchillos y veneno. Se volvió hábil, frío, letal. Sus manos, antes callosas de cargar a su hermano, se endurecieron empuñando acero. Pero con cada muerte que celebraba como una victoria, algo en su alma comenzaba a dormirse. Había dejado de escribirle a Jesse. No sabía si aún vivía, si podía hablar, si recordaba su rostro. Se decía a sí mismo que estaba luchando por él, por todos los que sufrían como él, pero en el fondo evitaba la mirada de su pasado. Hasta que un día, mientras escuchaba a un rabino leer en voz alta en el templo, un versículo lo golpeó como una lanza. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Ese versículo, ese en particular, él lo había escrito años atrás en una carta a Jesse. Le había dicho que, si algún día lo veía caminar, sabría que el Mesías había llegado. Y fue como si el tiempo se detuviera. La sangre dejó de correr en su cuerpo. ¿Y si ya había venido? ¿Y si todo lo que hacía no era obediencia, sino obstinación? La duda lo carcomió. En lugar de acudir a su siguiente misión, fue hasta el estanque de Betesda, donde los enfermos esperaban milagros. Y allí lo vio, Jesse, de pie, caminando, sonriendo con los ojos llenos de agua. No era un sueño, no era una ilusión, era un milagro. Pero no hubo abrazos. Jesse lo miró con un dolor más profundo que su antigua parálisis. ¿Dónde estuviste?, le preguntó. Simón no supo qué decir. Había querido liberar a su pueblo, pero había abandonado al único que amaba. Discutieron, se hirieron, se culparon. Simón lo llamó ingenuo. Jesse lo llamó asesino. Y aún así, en medio de esa tormenta de palabras, algo se quebró y algo se sembró. Días después, Simón vagaba por las calles, confundido, cuando un hombre poseído por demonios gritó pidiendo ser liberado. Simón se acercó con la intención de matarlo, como se le había enseñado, pero no lo hizo. Dijo que era mejor que el demonio se quedara allí antes que pasara a alguien más débil. Y entonces apareció él, un hombre sereno, con una mirada más penetrante que cualquier espada. Habló al demonio y lo expulsó. Lo hizo con una autoridad que no necesitaba gritos. Simón lo reconoció, no por haberlo visto antes, sino por lo que sentía en su interior. Era Jesús. Lo supo cuando preguntó si era él quien había curado a Jesse. «Soy yo», respondió con ternura. Luego le pidió ver su daga. Simón la entregó con el alma temblando. Jesús le dijo: «No necesito tu fuerza.
Solo te quiero a ti, y entonces, por primera vez en años. Simón lloró, no por rabia, no por frustración. Lloró porque sintió que, finalmente, alguien lo veía completo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si el milagro que esperabas apareciera justo cuando ibas a cometer un crimen? Cuéntanos en los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesita esperanza y no olvides suscribirte para escuchar relatos como este. A veces, una historia puede cambiar una vida. Simón no regresó al campamento de los Elats. Vagó durante días, con la daga escondida en su cinturón y el rostro empapado de sudor y confusión. Todo lo que creía firme ahora parecía desmoronarse. Su disciplina, antes tan férrea, se convertía en peso muerto. Ya no podía matar sin pensar. Ya no podía odiar sin escuchar la voz de Jesse o las palabras de aquel nazareno. Y sin embargo, también le era imposible regresar del todo. No sabía cómo ser otra cosa que lo que había sido. Un guerrero, un vengador. ¿Cómo se deja una identidad que te sostuvo durante toda la vida? Fue entonces cuando volvió a encontrar a Jesús. No entre las multitudes, sino en el desierto, rodeado de hombres comunes, un pescador de rostro curtido, un recaudador de impuestos que lo miró con sospecha, un joven idealista que no paraba de hacer preguntas. Jesús lo miró como si ya supiera todo de él, pero sin juicio. Simón esperó órdenes, estrategias, reglas, pero Jesús solo le dijo, ven, caminemos. Y caminó con ellos, sin promesas, sin garantías, solo con una invitación, seguir. Los primeros días fueron extraños. Simón no hablaba mucho, observaba, medía, evaluaba. Cada noche soñaba con Roma, con su antiguo campamento, con su padre. A veces despertaba sobresaltado, con los dedos cerrándose por reflejo sobre la empuñadura invisible de su daga. Los otros discípulos lo trataban con cautela. Pedro era desconfiado. Mateo, abiertamente incómodo. Solo Juan, con su mirada dulce, parecía no temerle. Nadie sabía del todo quién era, pero todos sentían que había fuego bajo su silencio. Lo más difícil era ver a Jesús tocar leprosos, perdonar adúlteras, comer con romanos. Simón apretaba los dientes. Cada gesto de amor hacia sus antiguos enemigos le parecía una traición. ¿Cómo podía ese hombre hablar de Dios y a la vez acercarse a quienes habían pisoteado a su pueblo? A veces pensaba en irse, pero luego miraba a Jesse. Sí, ahora lo acompañaba también, caminando, sonriendo, transformado, y algo dentro de él lo hacía quedarse. Entonces se ocurrió el momento que lo quebró por dentro. Fue durante una caminata por Seimea. Un grupo de samaritanos, al ver a los discípulos, comenzó a insultarlos. Un joven escupió en dirección a Jesús. Simón reaccionó antes de pensar. Lo empujó al suelo, lo apuntó con una piedra y gritó, uno más y te mato aquí mismo. El muchacho temblaba. Los discípulos quedaron en silencio. Y Jesús no gritó, no reprendió, solo se acercó y con una voz tan baja que era casi un susurro, dijo, Simón, ¿crees que vine para salvar solo a los que amas? Simón bajó la piedra, pero algo en él se rompió esa noche, se apartó del grupo, fue al borde de un acantilado y gritó al cielo, no puedo, no soy como ellos, yo no sé perdonar. Cayó de rodillas. Por primera vez no pidió venganza, pidió ayuda. No con palabras bonitas, sino con llanto seco y desesperado. ¿Cómo se deja de odiar cuando el odio te ha sostenido toda la vida? Murmuró. Volvió al grupo en silencio. No se disculpó. Nadie dijo nada. Pero desde ese día ya no caminaba con el puño cerrado, sino con la mirada más baja. Comenzó a escuchar, a preguntar, a observar no solo los milagros, sino el corazón con que Jesús los hacía. Descubrió que el poder no era la espada, sino el consuelo, que la verdadera autoridad no era mandar, sino servir, que lo que Roma no entendía, lo que él mismo nunca había entendido, era que el reino que Jesús anunciaba no era una revolución política, sino una transformación interior. El cambio fue lento. A veces aún sentía el impulso de defenderse con violencia. A veces aún soñaba con el rugido de la guerra. Pero ya no era dueño de sí mismo.
Ya no confiaba tanto en su fuerza, y eso, para él, era libertad. Jesse, al verlo un día lavar los pies de un forastero, le dijo: «Ahora sí te reconozco, hermano». Y Simón sonrió por primera vez sin culpa. A veces el mayor milagro no es la curación del cuerpo, sino la transformación del alma. Si esta historia te está tocando, cuéntanos cómo. Comenta. Comparte con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete para no perder más relatos como este. Tu historia también puede comenzar con una rendición. Pasaron los meses y Simón se volvió uno más del grupo. No era el más hablador ni el más sabio, pero cuando hablaba lo hacía con una intensidad que callaba a todos. A veces, cuando Jesús enseñaba en parábolas, era Simón quien pedía explicaciones no para cuestionar, sino porque quería entender cómo un reino sin espadas podía liberar al pueblo. Su mente aún era de soldado, pero su corazón comenzaba a latir distinto. Veía que los ciegos recuperaban la vista, que los niños se acercaban sin miedo, que las prostitutas lloraban al ser miradas sin desprecio, y algo en él, que había sido piedra, comenzaba a florecer. Un día, mientras caminaban por Jericó, vieron a un grupo de mendigos peleando por pan. Simón se acercó instintivamente a separar la pelea, pero no usó la fuerza. Se arrodilló, repartió su ración, ayudó a uno de ellos a levantarse, y cuando Jesús lo miró desde lejos, no dijo nada, solo asintió, como quien reconoce que una semilla ha germinado. Esa noche, Simón no pudo dormir. Lloró en silencio, no de culpa ni de miedo, sino de una paz nueva. Nunca antes había sentido algo así, como si por primera vez no necesitara ganar. A medida que Jesús hablaba de su muerte, muchos discípulos se incomodaban. Simón también. No entendía por qué alguien con ese poder aceptaría morir. Para él, eso era rendirse, era fracasar. Pero Jesús hablaba de la cruz como si fuera una victoria, y eso descolocaba a Simón. Recordaba las veces que estuvo a punto de ser crucificado por Roma, y ahora este hombre, a quien ama, camina hacia esa muerte como un cordero. Empezó a preguntarse si la verdadera valentía no era matar, sino ofrecerse. La última cena lo marcó profundamente. Sentado junto a Judas, a quien nunca terminó de entender, sintió que el grupo estaba por quebrarse. Pedro hablaba con fuego, Juan con ternura, Mateo en silencio. ¿Y Jesús? ¿Jesús lavó los pies de todos? Incluso de Simón. Cuando le tocó el turno, Simón quiso resistirse. «No soy digno», dijo. Y Jesús respondió: «Nadie lo es. Pero yo vine por los indignos». Esa frase quedó grabada como hierro en su memoria. Luego vino el arresto, la confusión, el caos. Simón sintió el impulso de pelear. Quiso recuperar su daga, pero no la tenía. Ya no era suyo ese camino. Corrió, se escondió, lloró. No por cobardía, sino porque no entendía por qué el hombre que había sanado a Jesse, que había echado demonios, que había multiplicado el pan, ahora se dejaba golpear. ¿Dónde estaba el rey prometido? ¿Dónde la justicia? Cuando lo crucificaron, Simón no pudo mirar. Cayó de rodillas a la distancia, gritó al cielo. No por rabia, sino por pérdida. Otra vez nos quitan lo único bueno que teníamos, pensó. Pero entonces recordó las palabras de Isaías, las que había escrito a Jesse: «El cojo saltará como un ciervo». Esa promesa ya se había cumplido. El milagro ya había llegado. Y ahora comprendía, el Mesías no venía a salvarlo del dolor, sino a atravesarlo con él. Los días siguientes fueron de sombra. No comió, no durmió. Jesse intentó consolarlo, pero no había palabras suficientes. Hasta que, una mañana, Pedro irrumpió gritando: «Él vive. Lo hemos visto». Simón corrió, no por euforia, sino por necesidad. Si eso era cierto, entonces nada volvería a ser igual. Y cuando lo vio de nuevo al Jesús resucitado, no preguntó nada, solo cayó al suelo, solo dijo: «Tómame, como soy». Y Jesús lo levantó. Desde entonces, Simón se convirtió en testigo. Ya no buscaba liderar, no predicaba con florituras, pero cuando hablaba del reino, su voz temblaba. Contaba cómo había dejado una daga en un lago,
Cómo había gritado al cielo sin recibir respuesta. Cómo había visto a su hermano levantarse y a su rey crucificado. Su vida no era una historia de éxito, sino de rendición, y por eso tenía poder. Un día, mientras compartía pan con Mateo, sí, ese mismo recaudador a quien antes habría matado sin dudar. Ambos rieron de algo simple. Un niño que se metió debajo de la mesa. Y en esa risa, Simón entendió que el reino ya estaba allí. No en una revolución, sino en un gesto. No en un ejército, sino en una mesa compartida. Pasaron los años. Algunos discípulos murieron perseguidos. Otros viajaron lejos. Simón permaneció un tiempo en Jerusalén, sirviendo en silencio. Ayudaba a los nuevos creyentes, escuchaba a los que lloraban. Defendía a los que eran rechazados. Ya nadie lo llamaba celote. Ahora lo llamaban hermano. Nunca escribió cartas como Pablo, ni predicó en grandes plazas como Pedro. Pero su presencia era como un muro firme que sostenía en medio del viento. Había aprendido que lo más valioso no siempre se grita, a veces solo se encarna. Un día recibió el encargo de partir. Había comunidades nacientes en Seimeia, en Egipto, incluso más allá del mar. Y él fue. No con banderas, no con gritos, sino con pasos firmes y palabras sencillas. Hablaba del Mesías como quien habla de alguien a quien ha amado de verdad. No decía, yo sé. Decía, yo vi, y eso bastaba. En regiones marcadas por el miedo, por la brujería o por el abandono, Simón hablaba de una cruz y de un amor que no pedía perfección, solo entrega. En una villa pequeña, al norte del Nilo, lo acusaron de hechicería. Curó a un niño con fiebre alta, orando con manos temblorosas. Los sacerdotes locals, llenos de celos, lo denunciaron, fue capturado, golpeado, humillado. Pero no se defendió. Ya no era el joven que rugía por justicia, ahora sabía que algunas batallas se ganan de rodillas. Y cuando lo dejaron libre, volvió al mismo lugar. No para desafiar, para abrazar. Esa fue su venganza. Años después, en una tierra fría, lejos de todo lo que conocía, se encontró con un grupo de creyentes. Perseguidos. Dormían en cuevas, comían lo que hallaban. No tenían libros ni templos. Solo tenían historias, y él les dio la suya. Una noche entera, alrededor del fuego, Simón habló. Les contó de Jesse, de Betesda, de la daga, de Jesús. Cuando terminó, un niño le preguntó, ¿y qué hiciste con la espada? Simón sonrió. La lancé al agua, y nunca más la necesité. Nadie aplaudió, pero todos lloraron. El invierno llegó duro. Simón enfermó. No tenía fuerza para viajar. Lo cuidaban dos jóvenes discípulos locals. Él apenas hablaba, pero cuando lo hacía, repetía un solo versículo: bienaventurados los que hacen la paz. Un día, supo que el final estaba cerca. Pidió ser llevado al bosque, no para morir en soledad, sino para ver el cielo abierto. Quiero que mi último aliento sea entre los árboles, donde el viento no miente, dijo. Lo acostaron sobre una manta vieja. Cerró los ojos. Y en su mente no vio las ciudades que había visitado, ni los enemigos vencidos. Vio a Jesse corriendo. Vio a Jesús sonriendo. Vio su propia alma, al fin libre. No hubo mártires, ni estandartes, ni tumbas gloriosas. Solo hojas cayendo y un corazón que dejaba de latir sin rencor. Su último suspiro fue un susurro: gracias. El lugar donde murió nunca fue conocido con certeza. Algunos dicen que fue en Abjasia, otros en Britania, otros cerca del mar. Pero donde sea que su cuerpo descansó, su historia siguió viva. Los discípulos que escucharon su testimonio la contaron a otros, y así. Su legado no fue escrito con tinta, sino con vidas transformadas. Porque donde antes había odio, ahora había paz. Y donde hubo furia, ahora quedaba un silencio lleno de luz. Con el tiempo, las generaciones olvidaron su rostro. No había retratos, no había estatuas. Pero su nombre seguía susurrándose entre los que entendían que el reino de Dios no se construye con espadas, sino con manos abiertas. Algunos aún lo llaman el celote, pero los que conocen su verdadero final
lo llaman el reconciliado, y así. Simón, aquel que estuvo dispuesto a matar por su fe, murió viviendo por ella, no con ruido, sino con fruto, no con gloria, sino con fidelidad. Su historia, casi invisible en los textos, brilla como una llama tranquila, esa que no quema, pero nunca se apaga. ¿Sientes que alguna parte de ti aún lucha por dejar el pasado? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete si quieres conocer más relatos como este. Y no olvides compartir esta historia con quien necesite recordar que incluso los más rotos pueden ser redimidos. En los años que siguieron, algunos quisieron embellecer su historia. Dijeron que había fundado iglesias en Media Asia, que había hecho milagros, que había enfrentado demonios. Puede que todo eso sea cierto, o no. Pero lo que realmente importa no son las leyendas, sino las decisiones silenciosas que tomó en los momentos que nadie vio. La noche en que soltó la piedra, el día que entregó su daga, la tarde en que lavó los pies de su enemigo. Esas fueron sus verdaderas revoluciones. Porque mientras otros buscaban grandeza, Simón encontró propósito en lo sencillo. Aprendió a escuchar antes de hablar, a abrazar antes de juzgar, a ceder antes que exigir. Y eso, en un mundo hambriento de poder, fue el acto más radical de todos. Nunca volvió a liderar una revuelta, pero sí lideró el cambio más difícil, el de su propio corazón. Jesús lo eligió no a pesar de su furia, sino por ella, porque sabía que lo que arde también puede iluminar, lo que se endurece también puede sostener. Y Simón, que una vez quiso limpiar el mundo con sangre, terminó sembrándolo de gracia. Su vida fue una larga conversión, no una que ocurre en un instante, sino una que se forja a fuego lento entre lágrimas, pérdidas y segundas oportunidades. Los discípulos lo recordaban con cariño. Decían que era el primero en despertar y el último en dormir. Que cuando alguien se quebraba, era Simón quien se sentaba a su lado en silencio. Que sus manos, una vez entrenadas para matar, ahora sabían preparar comida, vendar heridas, acariciar cabezas. Se volvió padre sin hijos, pastor sin púlpito, amigo sin condición. Jesse vivió muchos años más. Fundó una pequeña comunidad de creyentes que recordaban el testimonio de su hermano como una llama viva. Solía contar que, la última vez que lo vio, Simón le dijo: «Si tú estás de pie, yo ya no necesito luchar», y ambos rieron, porque sabían que el verdadero milagro no había sido la sanación, sino la reconciliación. Ninguna tumba con su nombre se ha encontrado, ningún hueso ha sido identificado. Pero eso también es parte de su legado. Simón no vivió para ser recordado, vivió para obedecer. Y aquellos que viven así no necesitan monumentos, porque su recuerdo queda en los gestos que inspiran, en las palabras que curan, en las vidas que tocan. Su historia ha viajado de boca en boca, de generación en generación, no porque fuera espectacular, sino porque es real. Porque hay muchos Simones allá afuera, hombres y mujeres llenos de rabia, de dolor, de deseos de justicia. Y si uno de ellos escucha esta historia y decide soltar su daga, entonces todo valió la pena. Hoy, cuando el mundo grita por venganza, por razón, por triunfo, la vida de Simón nos susurra otra cosa: que es posible detenerse, que es posible amar a quien antes odiabas, que es posible comenzar de nuevo, que nadie está tan lejos como para no ser llamado por su nombre, que hay un lugar en la mesa incluso para los que una vez vivieron con el puño cerrado. Si estás leyendo esto, quizás haya algo en tu interior que necesita rendirse. Quizás no tengas una daga en la mano, pero sí una herida que no cierra. Quizás, como Simón, creas que solo la fuerza puede cambiar el mundo, pero tal vez lo único que necesitas es seguir, no a una causa, a una persona, y dejar que él haga el resto. Y si un día, como él, te encuentras frente al agua y escuchas una voz que te dice: «No necesito tu fuerza, solo te quiero a ti, no lo dudes», lanza tu arma, da el paso, porque quizás en ese instante, sin que nadie lo note, comience tu verdadera historia.